Yo creo que por ahí usted recibió una tirita. Maybe you received a strip from our ushers, de nuestros sugieres. And I just wanted to show you in a timeline that I found. And I put the Spanish. Encontré esta línea de tiempo y yo le añadí lo español. So it's a bilingual timeline. Es una línea de tiempo bilingüe. Para que sepamos cuándo se escribieron las cartas, las epístolas, when the epistles, the letters were written. So si no tiene uno, por ahí vea. ¿Alguien me puede decir cuándo se escribió Segunda de Timoteo? When was 2 Timothy written? 64. Right? What was the circumstance? ¿Qué era la circunstancia? Ajá, lo sueltan, pero lo van a volver a arrestar para morir, right? They let him go. He's released from prison, but he's going to get back into being dead. Es la última epístola que él escribió, second epistle. Now, if you go with me to AD 60 to 62, vaya conmigo a 60 al 62 después de Cristo, while he's under house arrest, es arrestado domicilio. Esas son llamadas las epístolas de prisión. Those are called the prison epistles. ¿Cuáles son? Léalos conmigo. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, right? Colossians, Philemon, Ephesians, and Philippians. Those are the prison epistles. Son las epístolas de la prisión. When he's in his third missionary, mire cuando él está en el tercer viaje misionero, ahí en medio de la hoja, right in the middle of this little strip, en ese tercer viaje, él está en Éfeso, he's in Ephesus, y él está mirando la maldad. He's seeing how wicked things are, and he writes 1st, 2nd Corinthians and Romans, y es cuando escribe estas cartas de Corintios y Romanos. So I hope that this helps you, que les ayude esta línea de tiempo para mirar más o menos en qué área se escribió estas epístolas, where he wrote these epistles. Amen. Okay, we're going to go ahead and go to the book's final section. Vamos a mirar ahora, estamos en el libro de Hechos y la última sección, and this last section of Acts, it focuses on Paul's witness that spreads from Jerusalem all the way to Rome. Aquí en esta sección vemos que el testimonio de Pablo se extiende de Jerusalén hasta Roma. His final missionary journey ends in Jerusalem. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, chapters 21 and 22, capítulos 21 y 22, where his controversial reputation precedes him. Y su reputación controversial le precede. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar y le han dicho, sí, he oído mucho de usted? Have you ever gone somewhere and they're like, oh yeah, I've heard a lot about you. You say, what did you hear? ¿Qué escuchaste? Right? Hasta que te conocí. Okay, right, okay. When Paul gets to Jerusalem, his reputation had already preceded him. Ya lo había estado allí su reputación. And as you open Acts 21, mientras tú abres tu Biblia en Hechos 21, I was thinking, what would it be like to be in Paul, the Apostles' missionary team? Yo me pongo a pensar, ¿cómo sería estar en el equipo del apóstol Pablo? Right? De primero quizás se oye bien emocionante. At first it might sound exciting, but then you think, wait a minute. Being around Paul, it means being close to death, quite often. Después uno dice, espérate, estar cerca de Pablo es estar cerca de la muerte muchas veces. Because Paul knew every jail of all these little cities. Pablo conocía la cárcel de estas ciudades. And Paul knew that going back to Jerusalem to take that offering that he had picked up during his third missionary journey was going to lead him to being arrested. Pablo sabía que al regresar a Jerusalén para llevar esta ofrenda que él había recogido en Macedonia, lo iba a llevar a la cárcel. And his friends tried to stop him. Sus amigos trataron de pararlo. Hasta el profeta, ¿se acuerdan del profeta Ágabo? Agabus the prophet. He warned him, le advirtieron. But listen,
Paul said, I am willing to die for my Jesus. Él decía, yo estoy dispuesto a morir por mi Jesús. Hallelujah. So then he goes to Jerusalem. Él va a Jerusalén. And if you can go to verse 18 and 19 of chapter 21, vaya conmigo al versículo 18 y 19 del capítulo 21 de Hechos. Dice que el día siguiente, cuando llega a Jerusalén, entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. So Paul, he greets all the elders. We can show slide 1. Paul greets all the elders and he reports to them in detail what God had done among the Gentiles, the non-Jews. Lo que Dios había hecho entre todos los que no eran judíos. Now, notice who is the leader of the church? Ahí, ¿con quién se junta? ¿Quién es el líder de la iglesia? ¿Qué nombre da allí? Jacobo, right? This is James, el medio hermano de Cristo, the half brother of Jesus, the one who wrote the book of James, el que escribió el libro de Santiago. And the common religion says that Peter was the head of the church. La religión común dice que Pedro era el líder de la iglesia, and scripture shows otherwise. La escritura menciona otra manera. In fact, in chapter 15, in that Jerusalem Council, en el capítulo 15, en ese concilio de Jerusalén, el que es el líder ahí es Jacobo o Santiago, right? So James was the leader. And even though while Paul was ministering over there in the different countries, mientras Pablo estaba ministrando allá, Santiago era líder de la iglesia en Antioquía y en Jerusalén. It was James who was the leader of the church in Antioch and in Jerusalem. Let's go to verse 20 and 21, verso 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, wow, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. So while Paul is preaching the gospel in other countries, mientras Pablo está predicando el evangelio a otros países, people in Jerusalem are being saved. Los judíos en Jerusalén están siendo salvos. I mean, he does like a 2,700 mile trip. Pablo viaja muchas millas, más de 2,700 o so, y está dando el evangelio a los gentiles, pero los judíos también habían sido salvos. It was thousands of Jews. It says there in verse 20, en el versículo 20, thousands of Jews have received. Miles de judíos han creído. They're Messianic Jews, han creído en el Mesías. But they were still very sensitive towards the law. Pero sin embargo, estos judíos aún eran muy sensibles a la ley and to Judaism y al judaísmo. And there was a reputation, había un chisme, that Paul, verse 22, verse 21, versículo 21, que Pablo, tú estás enseñando en contra de la ley de Moisés. You're teaching against Moses' law. Y el 22 says, ¿qué pues? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. So what are we going to do? Because people are going to come. So the Jewish people, they falsely assumed, ellos asumieron that Paul was teaching against their own culture, que Pablo estaba enseñando en contra de su propia cultura. Let's go to verse 23 through 25, del 23 al 25. So they tell him what to do. Mira, les dice esto. They say, so what we tell you, there's 4 men with us who have made a vow. Take these men, join in the purification rites, and pay their expenses so that they can have their heads shaved. Then everyone's going to know that there's no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. And as for the Gentile believers, we have written to them our decision that they should abstain from food sacrificed to idols, blood, meats of strangled animals, and from sexual immorality. Le dicen ellos, mira, toma contigo estos 4 hombres, and you can show the next picture, slide number 2. There's these 4 men that took a vow. Hay estos 4 hombres judíos que hicieron un voto,
And it was usually called a Nazirite vow according to Numbers chapter 6. Según Números capítulo 6, era un voto nazareo. And Nazarite, nazareo, it meant nazir. Esa era una palabra griego que significa dedicar, that it meant dedicate. And this was a 30-day vow. Esto era un voto de 30 días where they wouldn't drink anything from from the fruit of the vine, que no tomaban nada del fruto de la vid. They would let their hair grow. Dejaban que creciera el cabello. They wouldn't touch anything that was dead. No tocaban nada que estaba muerto. And then they would cut their hair and go to Jerusalem and present a grain offering and a sin offering. Y ellos después viajaban a Jerusalén y presentaban el cabello, presentaban la ofrenda de grano y la ofrenda de culpa, de pecado. ¿Se acuerdan, Berea, las ofrendas que estudiamos? Remember, right? So James tells Paul, go with these men. Santiago le dice a Pablo, ve con estos hombres y haz eso y págales el ride. Pay their Uber. So that people can know that you're not against the Jewish, para que la gente sepa que no estás en contra del judío. And people would say, why did Paul do that if he didn't believe in sacrifices anymore? Muchos dicen, ¿por qué hizo eso Pablo si él ya no cree en sacrificios? 1 Corinthians 9, Primera de Corintios 9, Paul would say to the Jew, I become a Jew. Recuerden que dice que al judío yo me hago judío. A los que están debajo de la ley, yo debajo de la ley. To those that are under the law, I am under the law. And it says, so it's for the gospel's sake. Por tal de que presentaros el evangelio. And he's like, I'll do it. Yo lo haré para mantener la paz y para tener el evangelio todavía abierto a los judíos. I'll do it. Versículo 26, 26, if you go with me. Ve conmigo. And it says, Pablo entonces tomó aquellos hombres y el día siguiente hizo lo que ellos le pidieron. Se purificaron, hicieron el cumplimiento de los días y presentaron esa ofrenda. Paul had already done that in chapter 18. Pablo ya había cumplido un voto en el capítulo 18, remember in Cencrea. But he's going to do it again, lo va a hacer otra vez. Porque dice la palabra mantener la paz con todos, procurar la paz, right? It says, just make sure you try to look for the peace with everyone. And so Paul went through it. Pablo lo hizo. Del 27 al 30, from verse 27 through 30, we see that they were gone for 7 days. Después de 7 días, the Jews from Asia, from all that Galatia region, los judíos de Asia, de esa región de Galacia, vinieron, alborotaron a todos. They came, and scripture says in verse 27 that they stirred up the whole crowd. Y gritaron diciendo en el 28, they were shouting, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. This is the man, he's showing things against our people. Porque antes, una vez lo vimos entrar con Trófimo. Y Trófimo es de Éfeso, y yo creo que lo metió al templo. They accused him of walking with Trophimus, which was a Gentile from Ephesus, and he brought him into the temple. El 30 dice que el pueblo, la ciudad, ¿qué pasó? Se conmovieron y agolpó el pueblo y se apoderaron de Pablo y le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. I have slide number 3. Listen, this was false. Esto era falso. They assumed because they saw him with a Gentile that he allowed that Gentile to enter the temple. Asumieron que como estaba con Trófimo, que era gentil, lo metió al templo. They didn't even ask him, ni le preguntaron. And right away they grabbed him and wanted to execute him. Y lo apoderaron de él y lo querían ejecutar. It was this mob scene. Era una escena desordenada. Do you remember back when we were reading about the Ephesians and how for 2 hours they were yelling, Diana, Diana of the Ephesians? ¿Se acuerdan cuando estaba Pablo en Éfeso, que por 2 horas gritaron, Diana, Diana, la diosa de Éfeso? And they wanted to tear Paul apart y querían también apoderarse
de Pablo because he was messing with their temple, porque él estaba en contra de su templo. Well, guess what? It's like the Jews are doing the same thing here. Los judíos estaban haciendo lo mismo aquí, ¿se fijan? The Jews were like that with their temple. Los judíos estaban así igual con su templo. Because sometimes we worship things instead of the Creator. A veces adoramos a las cosas más que el Creador. We honor things even like, oh, holiness unto the Lord. No toques ahí porque es santo. El que es santo es el Señor y hay que vivir por Él, right? I mean, He's holy. We need to live for Him. We need to respect the things of God. Hay que respetar las cosas de Dios, but not to the point where we idolize those things. No al punto de idolatrizar esas cosas. And they were so upset that they thought Paul had profaned the temple. Ellos pensaban que Pablo había profanado el templo. And there was no truth to it. No había verdad. And they said they closed the door. Mira, dice ahí que cerraron la puerta. Cuando los papás y las mamás, when we're going to discipline our children, no vamos a disciplinar al niño, don't we close the door? Cerramos la puerta. I remember when my husband closed the door with my son. You just close the door. Cierra la puerta. They closed the door because they didn't want Gentiles in and they didn't want any ruckus. No querían algún disturbio. Now verses 31 through 36, del 31 al 36, as they were seeking to kill him, mientras ellos querían matarlo, the commander heard this. El comandante lo escuchó. Let's look at 31. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, el general, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. So ya lo estaban golpeando. They were hitting him, and when they saw the Romans come, cuando ven que viene el tribuno romano, lo dejan de golpear. Entonces llegando el tribuno, los romanos, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó qué es lo que había hecho. So the Romans bound him and they asked him what had he done. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros gritaban otra y como no podía entender nada, entonces lo mandó a llevarlo a la fortaleza. He took him to a fortress. Y al llegar allí, aconteció que era llevado en peso por los soldados. In other words, they were carrying him. Lo estaban levantando por la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás. ¿Qué decían? Que muera. So these soldiers are like, why are you beating up this guy? They pick him up. ¿Por qué están golpeando a estos hombres? Vienen los soldados romanos, lo levantan, and they're taking him above. Se lo llevan arriba a esta fortaleza Antonia, to the fortress Antonia. And I have slide number 4. That fortress still remains today. Todavía ahí está esta fortaleza Antonia, las ruinas, right? And it was a fortress that they put right next to the Temple Mount. Era una fortaleza que pusieron enseguida del templo porque los romanos no les gustaban los turbios. Romans didn't want riots. And they had to keep the peace. Y tenían que guardar la paz. So lo pusieron enseguida del templo. They put this fortress right next to the temple. It's the same fortress that Jesus was taken in front of Pontius Pilate. La misma fortaleza donde Cristo lo llevaron delante de Poncio Pilato. And they arrested Paul the same way. Y de igual manera arrestaron a Pablo. And he's bound with chains from this point on, almost for the rest of his life. Casi desde este punto en adelante, por el resto de su vida, Pablo está encadenado. And thus began the journey of this prisoner for Christ. Y ahí empieza la jornada de este prisionero por Cristo. Verses 37 through 39, del 37 al 39, Paul wants to speak to the commander. Pablo pide hablar con el comandante. Le dice, ¿me permites decirte algo? Y el soldado le dice, ¿sabes griego? You know Greek? ¿No eres tú ese egipcio que se levantó antes de estos días y sacó del desierto 4,000 sicarios? See, when Paul says, hey, can I talk to you? To the soldier said, are you
you know Greek? Aren't you that Egyptian that brought, ¿cuántos? ¿Cuántos sicarios? 4,000. 4,000 asesinos. Tú fuiste el que levantó esto. He was confusing him. Lo estaba confundiendo. And sicari means dagger. Y esa palabra sicari significa daga. Porque estos 4,000 hombres tenían dagas. They had daggers. Y este hombre romano pensaba que él era el líder de los sicarios. That he was in charge of this mob. Y le dice Pablo en el 39, no, yo soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia. Te ruego que me permites, let me talk to the people. Déjame hablar al pueblo. Y en el versículo 40, verse 40, he is allowed to talk to them. Se le permite hablar y dice ahí que hubo gran silencio porque les habló en cuál lengua. What language did he address them in? En hebreo. He starts talking to his brothers and sisters, the Hebrews. Empieza a hablarle a sus hermanos hebreos en el lenguaje hebreo y todos se quedaron callados. Now, in chapter 22, versículo 1 y 2 del capítulo 22, nos empieza a decir cómo les dice, bola de traicioneros, you bunch of traitors, ¿cómo se dirige a ellos? Verse 1 and 2 of the next chapter. Hermanos y padres, right? Very respectful, brothers and fathers. Mira, escucha mi apología. Listen to my apología. Apología es defenderse. Apologetics is defense. No, it's not apology. No es quiero pedir perdón por ser cristiano. I'm apologizing for being a believer. No, apologetics is a defense. Apología es una defensa lógica y clara. When you're able to explain yourself logically and clearly with meekness and fear. Con mansedumbre y temor. ¿Quién me lee primera de Pedro 3:15, por favor? Can somebody look up 1 Peter 3:15? Si la tienes, échale. Amén. Dice, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Listen, we should always be prepared to answer to everyone who asks you what you believe. Siempre tenemos que estar preparados para presentarle a alguien lo que tú crees, pero pelearte con ellos, argumentar, fighting and with argument, dice aquí cómo, how, with gentleness and respect, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia. So Paul, and let's go back to Acts 22, 1 and 2, regrésese a Hechos 22, 1 y 2. You have a slide number 5. He starts defending himself, empieza a defenderse, pero con una manera muy sabia. When you don't know what to say and somebody attacks you for believing what you believe, cuando alguien te ataca por creer lo que tú crees y no sabes qué decir, es mejor tomar un tiempo, take time. Pídele al Espíritu Santo, ask the Holy Spirit, Señor, ayúdame, habla tú por mí. Lord, you speak through me, right? No vamos a ir a pelearnos al tú por tú. We're not going to go against each other. But he starts speaking to the Jewish people, the same mob that were beating him, la misma turbio que lo estaba golpeando a él. Pero sin embargo, él les mostraba respeto a ellos. Sure, sí, con respeto porque les dice hermanos, sí. And he begins with his testimony. Mira, empieza con su testimonio. He begins with his conduct before Christ. Empieza a hablarles quién él era antes de Cristo. Now his experience with Christ. Ahora con su experiencia con Cristo. And now his commission by Christ. Y con su comisión de Cristo. Your testimony is very powerful. Tu testimonio es muy poderoso.
Cuando ellos quieran sacarte argumento doctrinal, when they want to argue doctrine, you and I can say like the blind man. Podemos tú y yo decir como el hombre ciego. All I know is that I was blind and now I can see. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Ellos no van a poder argumentar con lo que Dios ha hecho en tu vida. They will never argue with what God can do in your life. Your testimony is powerful. Tu testimonio es poderoso. Dile a la persona que está más cerca de ti. Come on, tell the person near you. Tu testimonio es poderoso. Your testimony is powerful. No le preguntes qué cenaste. No. It is. Learn to tell it. Aprende a decirlo. Pastor Tommy says, learn to say your testimony in 3 minutes. Pastor Tommy dice, aprende a contar tu testimonio en 3 minutos. But also learn the medium version and the long version. También apréndete la versión mediana y larga, por si acaso el viaje es largo, in case you're in a road trip and it's long. You know, Revelation chapter 20, it says that the people overcame by the word of their testimony. En Apocalipsis 12 dice que ellos vencieron por la palabra de su testimonio. Your testimony is so different, is so valid, es tan valioso. And in verse 3, if you look at that, verse 3, versículo 3, les dice de dónde nació, que fue instruido a los pies de Gamaliel. He says, Gamaliel was my professor. Y una queja tenía Gamaliel de Saulo de Tarso. There was one complaint this Pharisee teacher had of Saul of Tarsus, que no podía darle suficientes libros a Saulo. I can't give him enough books. Y este Gamaliel era el hijo de Hillel, que era uno de los mejores fariseos. Gamaliel was the son of Hillel, which is one of the Pharisee leaders. Verses 4 and 5, he tells them what he did. Versículo 4 y 5 les dice qué hizo. He tells them, I would chase him to kill them. Mira, dice, yo los estaba persiguiendo hasta la muerte. I had letters, yo tenía cartas. And you can see all those events in chapter 9, esos eventos que se encuentran en el capítulo 9. Verses 6 through 11, versículos 6 al 11, he starts describing his supernatural experience. Empieza él a hablar de su experiencia sobrenatural. So do you see the pattern? ¿Ves el patrón? We start talking about who we were and what we did. Empezar en nuestro testimonio a hablar quién era yo y lo que hacía. Pero no te estaciones ahí. Don't park there. Ahora di la experiencia sobrenatural que tuviste. Then you go to that supernatural experience that you encountered. Y ahí sí dale, ¿verdad, Gas? You can go and 5 verses, 5 versículos del 6 al 11 de cómo él encontró con Jesús. And in verse 12, versículo 12, he took him to a man named, ¿cómo se llamaba este hombre? Versículo 12. Ananías. God told him, go to Ananias. One thing I'm convinced of, una cosa estoy convencida, is that God uses people to reach people. Que Dios usa gente para alcanzar a gente. Yo pensé que iban a decir, sí, gloria a Dios. The Ethiopian eunuch needed to be reached with the gospel. ¿Se acuerdan cuando el eunuco etíope necesitaba el evangelio? And God goes all the way and tells Philip, who was far away. Dios le dice a Felipe que estaba lejos, go to Gaza. Vete a Gaza, al desierto, to the desert. There's an Ethiopian there. Hay un negrito ahí, un etíope. And it's like supernaturally God took Philip and poof, he moved him like tons of miles, muchas millas. Y lo movió allí para predicarle a este eunuco, to preach to this eunuch. And God sends Ananias to speak to Saul. Y Dios envía a Ananías o a Saulo a hablarle a la casa de Ananías. Remember Cornelio, the centurion who was praying to God and he would give alms. Él oraba a Dios, este centurión Cornelio, y daba ofrendas a Dios.
And then God, the angel comes to him, se le aparece un ángel y le dice, tienes que ir a buscar a un hombre llamado Pedro que está en Jopa. Go look for a man named Peter in Joppa. And I'm like, couldn't the angel tell him the gospel? ¿Por qué no pudo el ángel darle el evangelio? I mean, ¿por qué tiene que ir hasta con Pedro? Why does he have to go? Because the Lord uses people to speak to people. Amados, Dios usa a la gente como nosotros para hablarle a la gente. He can send his angels to give the message. Sí, él puede enviar a ángeles, dar el mensaje, but he wants to use you. Él te quiere usar a ti. Ahora agarre su mano, póngale así un dedo. Do this. Y luego hágale así. Say yo. He uses Ananias, he uses Stephen, because when Stephen was stoned, that started talking in the life of Saul. Cuando Esteban es apedreado, eso empezó a mover algo en el corazón de Saulo. God uses Peter, Dios usa a Pedro, God uses Philip, usa a Felipe. God is going to use you. Dios te va a usar a ti. He's going to use you to speak his will. And let me tell you, the people you talk to will never be the same again. Si solo entendieras que la gente que tú le hables jamás van a ser igual. Quizá ese día no se arrodillan, pero no se les va a olvidar. Maybe that day they won't fall on their knees, but they're never going to forget. Y luego va a venir otro creyente, then another believer comes y le habla de Cristo and talks to them about Christ, y otra vez regando la semilla, watering that seed. That means that tomorrow could be the most exciting day of your life. Mañana puede ser el día más emocionante de tu vida. Karina, you can be preaching to a Cornelius. A lo mejor, Valerie, le vas a estar hablando a un Saula. You never know who you're going to talk to tomorrow that's going to become such a powerful person for Christ. No sabemos a quién yo le voy a hablar y va a ser una persona grande. Otro Billy Graham, another Billy Graham. Cuando mis papás no eran creyentes, when my parents were not believers, next to our house, close to our house, junto a nuestra casa, was a Bible school. Había una escuela bíblica. And some students that were freed from drugs, estudiantes ex-drogadictos de Puerto Rico, from Puerto Rico, were students, eran estudiantes. Y ellos iban a tocar las casas así del barrio, de la escuela. You know, they would knock on the doors near the Bible school. And they knocked on 204 Mecca y tocaron en el 204 Mecca to share the gospel, a dar el evangelio. Y mi mamá abrió la puerta, my mother opened the door, and she said, allá está atrás el varón. Oh, he's in the backyard. She got rid of him. Allá que le hablen a mi papá. Y mi papá los escuchaba. My dad would hear them. Little did those men know. Ellos no sabían que iban a estarle testificando el evangelio a alguien que levantó una obra y cienes han sido salvos. They didn't know that they were going to preach the gospel to some church founders and hundreds of people were going to be saved. Así es que tú nunca sabes a quién le vas a predicar. How exciting. Qué emocionante, ¿verdad? Bueno, yo sí me emociono. He's going to use you. Él te va a usar because God uses people to reach people. So verse 12 through 16, del versículo 12 al 16, he starts, describing how he responded to this supernatural encounter. Él empieza a decir cómo él respondió, qué sucedió con este encuentro sobrenatural. Verse 17 through 21, del 17 al 21, Jesus starts speaking to Paul. Él dice, el Señor me empezó a hablar. Y el 21, in verse 21, Jesus tells him, I will send you far away to the Gentiles. Jesucristo mismo le dice, ve porque yo te enviaré a los gentiles. So Paul is telling his testimony. Pablo habla de su testimonio. Unfortunately, these people, verse 22 and 23, versículo 22 y 23, desafortunadamente, la manera que ellos respondieron, the way they responded is,
quita de la tierra a este hombre. Right? Remove this man from the earth. No es digno de vivir. Gritaban y dice que se rompían la ropa y se echaban tierra. You know, it was a way to show anger. They would tear their clothes and they would throw sand over themselves. Because what they were hearing, lo que ellos escuchaban, is that Paul is saying the Gentiles are equal to us. Lo único que ellos escucharon es que Pablo está diciendo que los gentiles son igual a nosotros. And the Jewish people thought that the only reason Gentiles existed was to make hell hotter. Los judíos tenían tanto prejuicio que ellos pensaban la única razón por qué los gentiles existen es para que el infierno se haga más caliente. They thought of them and dogs the same level. Los perros y los gentiles mismo nivel. So they were offended that Paul would say the gospel is also for them. Ellos se ofendieron que Pablo decía el evangelio es para ellos. So since they got worse, se empeoró la cosa, versículo 24, on verse 24, this commander ordered him, dice, mandó el tribuno que lo metiesen otra vez a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber qué causa clamaban en contra de él. You can show slide 6. Then the soldier took him back to the tower, to the Antonia, and they started whipping him. Empezaron, hermanos, a darle latigazos para sacarle imagínense, ¿por qué te están golpeando? Whip, whip, whip. Doesn't make sense, ¿verdad? ¿Verdad que no está en el sentido común de pensar, ¿por qué te están golpeando? Y luego ellos mientras lo están golpeando. But he was scourged. Él fue lastimado. Verse 25 and 26, versículo 25 y 26. Pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Whoa. Hey, you can whip a Roman citizen without him being, condemned? Versículo 26, y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tributo y dice, este hombre es ciudadano romano. The commander questions Paul about his citizenship. Viene el 27 al 30 el tribuno y le pregunta sobre su ciudadanía, because to say you're a citizen, a Roman citizen, just so that they could stop hurting you, was against the law and you can go to death. El decir, yo soy ciudadano romano para que te dejen de azotar, y no era verdad, era pena de muerte. So they want to make sure that he was a Roman citizen, que sí era un ciudadano romano. And so they release him. Look at verse 29, versículo 29. Luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. They withdrew immediately. Y fue al día siguiente ante el concilio. Then he went before the council. And I think I have slide 7 on that. And in verse 30, versículo 30, aquí se están dando cuenta porque aún el soldado, go ahead, mijo. El soldado que lo estaba golpeando, the soldier that was whipping Paul, he could have also gone to death because he was hurting a Roman citizen without a trial. Él podía haber sido también muerto porque estaba dañando a Pablo sin haber tenido un juicio. We're just going to read a few verses in 23, solamente unos versículos en 23. Then Paul he's taken before the priest. Él después es llevado delante de los sacerdotes. There in Antonia Fortress, en la fortaleza Antonia. And he tells them in verse 1, les dice en el versículo 1, varones, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, ordenó que le golpiesen en la boca. Y Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y todo el mundo se ofendió porque él estaba hablándole al sumo sacerdote. En el 5, Pablo les dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote. And he acknowledges that he was offending the ruler of Israel. Entonces Pablo, versículo 6, reconoce que en
en ese Sanedrín, la mitad eran fariseos y la mitad eran saduceos. Paul recognizes that in the Sanhedrin, half were Pharisees and half were Sadducees. Y los saduceos no creían en la resurrección. And the Sadducees did not believe in the resurrection. So Paul said, I'm going to make them fight each other. Voy a hacer que se peleen entre ellos mismos. ¿Quién me lee, por favor, el versículo 6 y 7? Who reads me 6 and 7, please? Del 23. Sí. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Okay, thank you. Can you put the last slide, Oscar? Se dividió la asamblea. You know, they say that when two enemies have a common enemy, they unite. Se dice que cuando dos enemigos tienen un enemigo común, se unen. Pero también, cuando ese enemigo dice algo en contra de ellos dos, se dividen, right? He also found a way to divide them. And now they were all confused. And now the Pharisees and the Sadducees, los fariseos y saduceos, empezaron a pelear sobre la resurrección. They started arguing about the resurrection. Y Pablo se quedó así, ¿verdad? He just stepped back. And he was able to kind of escape from that. Y se pudo poquito ahí calmar la cosa. Versículo 9 y 10, 9 and 10. Hubo un gran vocerío, se estaban ellos gritando, levantándose los escribas de parte de los fariseos. Ningún mal hallamos en este hombre. And so now the Pharisees are on the side of Paul. Los fariseos se ponen en el lado de Pablo. Y habiendo grande disensión, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen otra vez los soldados y se lo arrebataron a la multitud. And then once again the Roman commander removes him by force. And I will finish with this. Voy a terminar con el 11. While all this chaos is going on, cuando este caos está sucediendo, mira el versículo 11. Let's look at verse 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques de mí en Roma. Jesus Christ stood near Paul and said, hey, be courageous. Vas a testificar de mí. You're going to testify about me. And when I read these chapters that we've been looking at tonight, estos capítulos que hemos estado leyendo, it's seeing a movie of a faithful man who's faithful even though things get bad. ¿Verdad que es como mirar una película de alguien tan fiel a Dios aunque las cosas se ponen bien mal? Paul knows that suffering was waiting for him in Jerusalem, but he still goes. Pablo sabía que le esperaba sufrimiento en Jerusalén, pero él va aún así. And that challenges me. Eso a mí me desafía. Do I only follow Christ when it's comfortable? Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿yo nomás voy a seguir a Cristo cuando está bien suave todo? Or do I continue doing what He's called me to do even though it gets difficult? O seguiré haciendo lo que Él me ha mandado hacer aunque se ponga difícil. Because the moment you start working for Christ, el momento que tú empiezas a trabajar por Cristo, the moment I start following His lead, el momento que yo sigo su dirección, las cosas se ponen difícil. ¿Sí o no? Things get a little difficult. But Paul shows me, me enseña Pablo, that success is not measured by the approval of people, it's measured by obedience. Me enseña Pablo que el éxito no se mide con los resultados y los aplausos de la gente, se mide con la obediencia del Señor, even in difficult times, aún en dificultad. When Paul is arrested and he's repeatedly accused falsely, cuando a él se lo arresta y lo acusan falsamente, he stays calm. Les habla calmadamente.
sereno, moreno. O sea, calm, chill. He doesn't panic or he doesn't get bitter. No se enoja y no se pone todo rencoroso. He looks for a way to continue representing Christ. Él busca una oportunidad de representar a Cristo. And it makes me reflect, y a mí me ayuda a reflexionar, how do I respond when I'm being misunderstood? ¿Cómo respondo yo cuando me malentienden? ¿Cómo responde usted? How do you respond when you're misunderstood? Or you're treated unfairly, o que te tratan injustamente. ¿Verdad? How? Do we act defensively? ¿Nos ponemos a la defensiva? Or do we stay grounded knowing that what I'm doing is right before God? O decimos, estoy bien porque lo que estoy haciendo es para el Señor. And then what I said, verse 11 stands out. El versículo 11 me enseña that after, listen, Paul receives assurance inwardly even before anything changes outwardly. Pablo recibe ánimo interior, aunque afuera está todo parece que pasó un torbellino allí. It reminds me that encouragement from God comes in the middle of trouble. El ánimo de Dios viene en medio de la tribulación, not after, no después. And Paul still has trials, but he knows his life is in God's control. Aunque Pablo va a pasar por mucho más, lo vamos a ver otras semanas, él sabe que Dios está en control. Can you please stand with me? Te puedes poner de pie. Let me ask you, are you willing to stay faithful to your assignment? Te puedo preguntar, ¿estás dispuesta a mantenerte fiel a tu tarea? With courage and obedience and trust, con ánimo, con obediencia, con confianza. When things are unclear or difficult, cuando las cosas no están bien y están difíciles, whether you believe, and did God really say, me dijo Dios que hiciera esto? But you still do it, todavía lo haces. See, it's not bad to be uncertain. No es malo tener incertidumbre. What's bad is when we doubt God so much that we go the other way. Lo malo es que dudamos tanto de Dios que volteamos y nos vamos a otro lugar. We abandon His instructions because we doubt Him. Abandonamos sus instrucciones porque dudamos de Él. That's not good. Eso no está bien. But to doubt and still do it, pero dudar y todavía hacerlo es normal, es normal. Que el Señor nos ayude a tener ánimo. Di, ten ánimo. Ten ánimo. No Geronimo, de ten ánimo. Even when there's a lot of pressure, aunque haya mucha presión, Dios está con nosotros, iglesia. God, thank you for your word today.